¿Cómo le va, Pimpi? Quería entrevistarla y bueno, acá estoy. Buenísimo, Patricio, muchísimas gracias. Ahora yo, para que hablemos más, nos entendamos mejor, me voy a sacar el barbijo. Por supuesto, yo lo mismo. Igual estamos a una distancia en esta entrevista, saber un poco sobre quién es usted, sobre su vida, sobre militancia política y cómo llegó hasta ahora, ¿no? Así que, primero que nada, quería preguntarle sobre cómo empezó a militar en la izquierda nacional con Abelardo Ramos. Si quiere contarnos un poco esa experiencia. Mira vos, yo iba a la escuela hace un poco más de 50 años y el Colorado fue a Tucumán a reunirse con compañeros universitarios. Mi novio de esa época era universitario, me invitó a la reunión. Era el año 68, así que era dictadura todavía, Onganía. Las reuniones no eran públicas, no eran permitidas, así que era en la casa de unas chicas, también estudiantes, militantes. Ellas creo que eran demócratas cristianos, pero no estoy segura. Y la verdad es que el Colorado me deslumbró, me pareció una persona de una claridad, de una comprensión, que me abrió la cabeza así, salí con una cabeza. En esa época yo era parte del centro de estudiantes de mi escuela. Al año siguiente, en el 69, que fue el año del Cordobazo, yo fui presidenta del centro de estudiantes de mi escuela y empecé a partir de ahí a participar de grupos de formación política, todo escondido de mis viejos no me dejaban participar en política, además tenían miedo y encima mi papá era radical. Nunca quiso que yo estuviera donde estaba. Y mi mami le gustaba el gremialismo, pero tampoco le gustaba ni el peronismo, ni el socialismo, ni el Colorado. No le gustaba nada de lo que yo elegía. Claro. Así que esa era de las pocas cosas que yo no compartía con mis viejos. Salía de la escuela, me iba a reuniones de formación, que eran reuniones en serio. Teníamos que leer, estudiar, participar de discusiones. Era importante, ¿no? Y en el año 70, bueno, el año 69 fue un año bien movido, con las movilizaciones en todo el país. Lo del Cordobazo fue muy significativo. Y ya en esa época yo ya ingresé a militar con Abelardo, y en el 70, cuando entré a la universidad, armamos una agrupación que se llamaba Agrupación Universitaria Nacional. El sentido de la palabra nacional en nuestra agrupación no era por extensión geográfica, era por compromiso de conciencia nacional. Claro. Era una agrupación que, si bien no era peronista, era una agrupación que recogía la tradición que el peronismo había construido en la Argentina. Vos fíjate que el radicalismo ha tenido mucha mejor prensa, muchas más posibilidades. Mira, ahora se habla de lawfare y demás, las cosas que han hecho contra Perón y con Evita, las infamias, los juicios, las acusaciones. Fue impresionante. Y el radicalismo siempre se las ingenió para, pese a su fracaso, siempre presentarse como no sé qué, los impolutos y los no sé qué, los no sé cuánto. Y como en 1918 ellos fueron parte del movimiento de la reforma universitaria, ellos quedaron asociados en el imaginario popular con la gratuidad de la enseñanza universitaria. Pero la gratuidad de la enseñanza universitaria es de Perón. Sí. Como las mejores conquistas que tiene el pueblo argentino fueron de Perón. Es verdad, es de él. ¿No? Es impresionante eso, pero vos preguntale a la mayor parte de las personas y cuando hables de gratuidad de la universidad vas a ver que aparece el nombre de los radicales. Porque ellos la pelearon, sí, la pelearon, pero tuvieron gobierno radical del 2016, desde 1916 hasta el 30, y la universidad no fue gratuita. Claro. No fue gratuita. Es verdad. Así que, bueno, y nosotros nos damos nuestra agrupación, nos peleamos con todo el mundo. Yo estaba en ciencia exacta, yo soy licenciada en matemática, y en Tucumán la licenciatura en matemática y la de física están junto con las ingenierías en la Universidad Nacional, ¿no? La universidad se llama Ciencia Exacta y Tecnología. Hay 8 carreras. Y nosotros perdíamos rigurosamente las elecciones. La ganaba el Partido Comunista y los radicales. Sí. Muy liberales, muy antiperonistas, pero nosotros remábamos, le dábamos la pelea, ¿no? Era muy difícil Dábamos mucho la pelea porque
Creo que en eso radica un poco que podamos seguir pasando los años, seguir con el mismo compromiso militante, ¿no? Que no nos arredraba nada de la pelea, no nos hacía... no arrugábamos, digamos. No bajaban los brazos. Para nada. Entonces, por ejemplo, todos los años nosotros hacíamos propuestas nos candidateamos para el centro estudiante y ya te digo, rigurosamente perdíamos. Ganaba el PC, claro, con alianza con los radicales. Claro. No se llamaban Partido Comunista, no contaban que eran del Partido Comunista, se hacían los giles con la política, no decían que estaban alineados con la Unión Soviética, no hablaban contra la propiedad privada, muy oportunistas, como fueron siempre, muy oportunistas, pero estaban todo el tiempo con supuestas reivindicaciones estudiantiles, los apuntes, hacer fotocopias. Bueno, ahora el mundo está muy diferente porque muchas cosas las hace que internet, pero bueno, estoy hablando hace casi 50 años. Sí, ¿no? O sea, entonces con todo ese gremialismo supuestamente no político, ellos conquistaban. Y nosotros hacíamos todo lo contrario. Nosotros íbamos a elecciones y nuestro programa decía que había que cambiar el plan de estudio, que la ingeniería tenía que ponerse al servicio del desarrollo del país, que hacía falta promover que hubiera más inscripciones en las carreras nuestras. ¿Entendés? Claro. Nosotros tenían nunca íbamos por el camino fácil. Un objetivo más, que es más un horizonte, mucho más largo el camino a llegar, pero más grande. Más. Y de fondo, siempre de fondo. O sea, siempre pensando, ¿por qué hacemos política? Y nosotros hacíamos política como hacemos ahora, porque queríamos cambiar la realidad, porque pensamos que la Argentina era un país dependiente, no solo económicamente, sino muy colonizado culturalmente. Claro. Muy colonizado culturalmente, porque la batalla para destruir al peronismo fue cruel. Fue sobre las vidas, fue sobre los bienes y fue sobre las ideas. Fue tremenda. Entonces, remontar eso, y más en un mundo de clase media, un mundo desvinculado como estaba la universidad del pueblo, de la realidad, de claro, los trabajadores. de la realidad de los trabajadores, de la industria, de la vida, del comercio, de la vida cotidiana. Bueno, vos te estabas enfrentando como lo más distante. En un momento mencionaste la persecución al peronismo, digo, más allá de la proscripción, la persecución tanto en lo cultural, en lo judicial, en todos los aspectos, ¿no? Todos los aspectos. Y en un momento, hay algo en lo que estaba pensando en la primera, causas falsas o fake news, acusan a Perón de todo tipo de cosas, desde estar con menores hasta tener guardada una caja fuerte llena de oro. De hecho, hay una filmación de la época, que después ponen en edición, la metemos, en donde entran las cámaras de un noticiero y dicen, miren este cuarto vacío. Buscando las bóvedas, decís vos, enterradas, más o menos, por supuesto. Claro. Exactamente, las personas que han ingresado a la política en el último tiempo creen que están descubriendo, no sé, América ya está, alguna otra cosa nueva, y la verdad es que todo eso estuvo inventado. Al peronismo, bueno, haber secuestrado el cadáver de Perón, haberle mutilado las manos a Perón, haberle hecho iniquidades al cadáver de Evita, haber deseado la muerte para Eva Perón, haberle confiscado todos sus bienes, haber hecho la persecución ideológica y cultural tremenda que han hecho sobre Isabel Martínez de Perón. El intento permanente de desprestigiarla. No, más allá de que vos, todos somos personas y personas políticas y vos tenés derecho a tener opinión sobre cada uno y valoración, todo eso está fenómeno. Pero la persecución, y te voy a hacer observar algo, estamos en 2021, ¿no? A Isabel la derrocaron la madrugada del 24 de marzo de 1976. Ese día yo me acababa de enterar que estaba embarazada de mi primer hijo, no lo pude celebrar con nadie, ¿no? La llevaron presa, la torturaron, 5 años estuvo presa, 5 años estuvo presa, presidenta, la raparon, le hicieron iniquidades, ¿no? 76, 2021, 47 años, sí, más. 45, 45 años. Sí, más o menos. El nombre de Isabel no está entre los expresidentes de la Argentina. ¿No? ¿Cómo que no? No está. En la Casa de Gobierno, donde están los bustos, donde están los cuadros, donde están las menciones, Isabel Perón no está. Y te digo otra cosa.
En el 55, el 16 de junio, hubo un bombardeo criminal a la Plaza de Mayo donde murieron 400 personas. ¿Sabes cuándo fue la primera vez que en la Casa Rosada, en la Casa de Gobierno, se mencionó el evento? Se homenajeó a las personas que habían perdido su vida en el 2006, con Néstor Kirchner presidente. Habían pasado 50 años. En 50 años no se había vuelto a hablar de eso. 50 años. ¿Cuántos años tenés vos, Patricio? 21. Imagínate. 2 Patricio y pico. Claro. Es terrible. Entonces, no hay que victimizarse, hay que dar la pelea, ¿me entendés? Claro. No somos víctimas. Estamos en una pelea por la construcción de la patria finalmente. Claro. Y todavía no logramos dar vuelta a la página. Sí. En un momento estaba pensando una cosa. Usted militó entonces en los 70, siguió militando en la izquierda nacional de... Hasta el 94, que murió Abelardo. Bien. Quería preguntar... Formamos otro partido, porque cuando vino la dictadura disolvió todos los partidos. Claro. O sea, nosotros armamos un partido en el 72. Yo empecé a militar con él en el Partido Socialista y la Izquierda Nacional, súper recontra, fuera de la legalidad. No estaban permitidos partidos. 72 se abre la cosa, nosotros formamos el FIP. Salimos a afiliar, como estamos haciendo ahora con Principio y Valores. Yo le digo a mis compañeros, debe estar en mi carta natal esto de andar armando partidos. Porque salimos a afiliar igual que ahora, a buscar el 4 por 1000, 1 por 1, a chamullar, a convencer. Sí, y nosotros sí, no teníamos, claro, nosotros no teníamos el nivel de exposición de la gente. Teníamos un líder que era el Colorado, lo teníamos aquí en Buenos Aires, pero nosotros armamos el partido en 19 provincias. Claro. Armamos el Frente de Izquierda Popular. En el 76, chao, los partidos otra vez, todo afuera. Claro. Entonces en el 82 salimos de nuevo a armar el partido. Sí. Volvimos a tener partido en prácticamente todas las provincias. Claro. Quería preguntar... Siempre cerca del peronismo, pero no estábamos dentro del peronismo. Siempre apoyando a Perón. De hecho, en el 73, cuando en la elección del 73, nosotros no participamos del Frejuli. Nosotros llevamos a Abelardo de presidente el 11 de marzo. Pues nosotros pensábamos que el candidato tenía que ser Perón. Es más, nuestra campaña se hizo diciendo que si resultábamos electos, lo cual era bastante improbable, debo decir. De hecho, sacábamos más o menos el mismo 4 por 1000 que la cantidad de afiliaciones que habíamos conseguido. No sé si era la misma persona, pero el número era por ahí. Pero nuestro mensaje era, si nosotros ganamos la elección, renunciamos, o sea, si Abelardo fuera electo presidente, renunciamos y en 60 días llamamos elecciones sin proscripciones para que el general Perón pueda ser el presidente. ¿Qué es lo que hizo Cámpora después de mitad? No, porque nosotros habíamos dicho, obvio. Era lo que caía de Maduro del momento, porque la cláusula proscriptiva de la ANUCE para que no se presente Perón fue muy miserable, porque puso esa cláusula, llamó de residencia, que si no estaba, el que no estaba viviendo en Argentina en agosto del año anterior no podía participar. Claro. De la elección. Entonces, una ley hecha a medida. Exactamente, como tantas. Como tantas. Quería preguntar, ¿había choques entre esta izquierda nacional y las organizaciones peronistas más agresivas hacia la izquierda? ¿Organizaciones peronistas te refería a Montonero y esas cosas? ¿O a qué dirías vos? Pues, dentro del peronismo, en el movimiento peronista en los años 70, había un abanico enorme, y había organizaciones que estaban peleadas entre sí o que había conflictos entre sí. Quería preguntar si tuvieron conflicto con alguna organización. Algunos tenían. En la universidad había peleas. Cosas de chico, diría. Claro que había peleas. No nos podían ni ver. Y nosotros no estábamos de acuerdo con ellos. Nosotros dijimos, vamos a votar a Perón en la fórmula que Perón elija. Ni pensamos decir cuál debería ser. Y Ramos era, vos tenés que leerlo, Ramos Patricio, es un tipo extraordinario, Historia de la Nación Latinoamericana, por ejemplo, o Revolución y Contrarrevolución, donde hace la historia argentina, y tantos otros, y artículos y debates. El Colorado además tenía una... Mira, a mí me gusta mucho militar con Guillermo, y para mí militar con Guillermo es como recuperar mucho de eso, una formación que abarcaba lo que fuera,
una lectura de la política mundial, internacional, nacional, que vos te sacás el sombrero, y una capacidad incisiva para comprender el momento y lo que hay que hacer extraordinario. Y el Colorado era así. Entonces, cuando renuncia Cámpora, para que pueda darse el proceso electoral, Ramos dice, el FIP va a votar Perón Drácula, dijo. O sea, al FIP no le importa quién elija Perón como su compañero o compañera de fórmula. Te quiero decir que no es que nosotros no es que éramos isabelistas, nada. Sin embargo, nosotros sostuvimos el gobierno de Isabel hasta el último día. Nosotros militamos contra el golpe del 76, cosa que no muchos grupos, aún llamados peronistas, pueden decir. ¿Entendés? Porque nosotros siempre pensamos que lo importante es la voluntad del pueblo, que jamás una vanguardia puede autoasignarse la cualidad de saber lo que hay que hacer más que el pueblo. Nunca tomamos armas, mucho menos contra la voluntad popular. Cuando cuando mencionó a Montoneros, con ellos justamente la disputa ideológica iba por acá, ¿no? Iba por este lado. Obvio. Ellos tomaron las armas habiendo un gobierno elegido por el pueblo, ya no dictadura. Claro. Y nosotros no estamos de acuerdo, No quiere decir que muchas cosas no comprendí y demás, pero nosotros pensamos que la solución era por otro lado, y vos pensás que el punto cúlmine de esa diferencia fue cuando asesinaron a Rucci. Claro. 2 días después del extraordinario triunfo popular que implicó que Perón sacara más del 60% de los votos. Y ahí nosotros hicimos una pequeña, modestísima contribución, no en votos que el FIP tuviera, sino en un cauce que el FIP abrió. Porque Abelardo lo fue a ver al general y le dijo que al FIP le gustaría, si él veía bien, poder llevar la candidatura de Perón en una boleta propia del FIP, no como parte del frente que armaba el peronismo con otros partidos. Una boleta que no llevaba ninguna especulación de que ingresaran legisladores o cosas, porque solo se votaba presidencial, porque todos los demás habían sido elegidos en marzo. Claro. Nosotros no tuvimos nunca especulaciones electorales, no porque no nos interesara ser parte de las elecciones, sino porque, bueno, siempre fuimos eligiendo expresar lo que nosotros pensábamos. Entonces nosotros no integramos el frente que llegó a Cámpora en marzo, por lo tanto tampoco tuvimos candidatura ahí, y ya te dije que nuestro caudal electoral era más bien exiguo, sí. Pero era una expresión de algo. Es un apoyo, Y en aquel momento se votaba en forma indirecta, o sea, vos votabas, no se llaman constituyentes, se llaman electores. Vos votabas electores, pero esos electores, tu boleta lo mismo, decía grande el nombre de qué ¿a quién deben votar esos electores? Era lo que esos electores se comprometían a votar, obviamente, ¿no? Entonces, en cambio, en la de septiembre, solamente se votaba presidente. Entonces, había una boleta de Alfred Juli, que es la que sacó, ponerle 6 millones de votos, 6 millones y pico. Y otra boleta al lado, mismo tamaño, que decía, Perón y Patria Socialista, vote a Perón desde la izquierda, algo así. Ya pasó mucho tiempo, no sí, me acuerdo exacto cómo decía la boleta. Vota a Perón desde la izquierda, vote a Perón desde la izquierda, pero no sé si eso decía, el circulito decía Liberación y Patria Socialista, creo que decía, no me acuerdo. Y la fórmula era exactamente lo mismo. Sí. Y en esa boleta, con esa boleta se expresaron 890.000 argentinos y argentinas, que no hubieran votado a Ramos. No, estábamos no eran votos del FIP. No, estábamos votando a Perón. Del general, que querían manifestar algo ligeramente diferente. Querían decir, bueno, pero nos gusta esta perspectiva. Digamos. Claro, es votar a Perón desde la izquierda, justamente. Exacto. Es votar a Perón desde del todo el caudal peronista. Hay un porcentaje que lo vota pensando... Muy probablemente grupos de izquierda que les hubiera gustado votar a Perón desde la izquierda no hubieran agarrado ni con un guante la boleta nuestra porque no nos querían, es muy probable. No es importante, pero lo relevante fue para mí, primero
esa audacia y esa visión de Abelardo. Si el general nos hubiera dicho que no, nosotros hubiéramos trabajado por la boleta de Frejuli y listo, ¿entendés? Claro. Pero es como que el tipo intuyó que podía ser y le dijo, haciendo una broma, porque el Colorado tenía un sentido del humor muy interesante, le dijo al general, le dijo así como una broma, vamos a poner los votos, le vamos a dar el triunfo, una pavada así. Y Perón dijo, yo no lo puedo imitar, pues no puedo hablar como él, pero Perón le dijo, no se preocupe, Abelardo, de maíz en maíz, el loro se comió el maizal. O sea, no importa que usted traiga 1 voto, 2 votos, 5 votos, todo suma al triunfo popular. Claro. Y eso ocurrió. Y Abelardo no fue funcionario de Perón, no había en esa política nuestra ninguna especulación de poder, de construcción propia de poder. Claro. No había eso, claro. No tenía nada que ver con eso. Tenía que ver con la convicción de que la Argentina necesitaba otra vez la revolución peronista y que finalmente sea exitosa. Y tengo una pregunta sobre esta cuestión de... Digo, esto también está relacionado con los ataques que se hacen siempre a Isabel, ¿no? Desde diferentes medios. Esta persecución a la izquierda que se suele plantear que hizo Perón en los 70, digamos, que dicen que es de la AAA, ¿qué piensa de todo eso? No. Usted que viene de la izquierda justamente vivió en esa época, militó en esa época. Para nada. Yo creo que es muy injusto adjudicarle eso al general, es muy injusto. Él tenía que lidiar con una situación bien complicada porque dentro de su propio movimiento tenía quienes querían cuestionar su liderazgo, quienes habían hecho entrismo al peronismo sin ser ellos peronistas, pretendiendo que le iban a torcer el brazo al general. Tenía los diputados que renunciaron porque no querían seguir su conducción. Creo que todo eso todo el tema de la AAA fue una cosa que se desmadró de la situación. Y te digo, las personas hablan de la AAA y se olvidan de la cantidad de medidas de gobierno que hubo. Se olvidan de que el nivel más bajo de pobreza que tuvo la Argentina lo tuvo en el año 74. Mirá, vos estamos hablando 40 y pico de años después. Se olvidan de que Isabel nacionalizó la Boca de Expendio. Se olvidan de que fue con Isabel que tuvimos la ley de contrato de trabajo, que es una ley pionera en defensa de los derechos de los trabajadores en el mundo. Ahora, no es que, tampoco te quiero decir, no estoy endiosando a Isabel, ¿entendés? Era un proceso donde Perón había vuelto a ser electo porque el pueblo estaba harto de los 18 años de ser proscripto, porque al ser proscripto Perón estuvo proscripto su pueblo. Claro. ¿Entendés? Estuvo proscripto el pueblo de expresarse. Claro. Sí, por supuesto que ese tercer gobierno... Es muy conveniente simplemente hablar de la AAA y omitir lo demás. ¿Viste? Las lecturas parciales de las cosas. Sí. Es que por eso mismo se lo planteo. ¿Qué poder político tenía Isabel hackeada todo el tiempo desde dentro de su propio movimiento, con sectores que iban contra los sectores sindicales? Yo tengo un respeto, y creo que todos nosotros y los peronistas tenemos un gran respeto, y no por nada se dice que el movimiento obrero organizado es la columna vertebral del movimiento nacional justicialista. ¿Sabes por qué? Creo yo, ¿no? Humildemente. Porque cuando vos participas de una organización de trabajadores, vos tenés en claro que vos solo no podés resolver las cosas. Vos no sos un iluminado. Vos no sos uno que ya se la sabe toda. Vos sos parte de algo que cuando se junte, cuando tiene un norte, tiene la fuerza para transformar. El sentido colectivo que tiene la organización sindical es una cosa que muchas veces en la política no se ve de la misma manera. Claro. Entonces, vos pensás que Lorenzo Miguel fue preso con ella, como tantos otros. Otros piraron, ¿no? Otros piraron. Pero Lorenzo Miguel estuvo todos esos años. Claro. Como Menem también. Sí. No, yo te lo planteo justamente porque cuando uno habla del tercer gobierno, uno no puede plantear ni los bancos que se nacionalizaron, ni leyes medioambientales que hicieron en esa época, ni la creación del Ministerio de Medio Ambiente
con Yolanda Ortiz a la cabeza de esa época, un montón de cuestiones que incluso hoy serían de vanguardia, porque te salen con la AAA. Por eso, si vos venís de la izquierda nacional y venís de un partido socialista, podés decir en carne propia lo que fue el tercer gobierno de Perón para... Ojo, que también en esa época, un compañero nuestro, que era un militante que laboraba en el INTA, fue asesinado, fue secuestrado y asesinado. Yo no te digo que no existiera esa violencia, ¿entendés? Yo no digo que eso no existiera. Lo que yo digo es que pensar que eso es lo que caracteriza al gobierno de Perón o de Isabel es un poquito más que injusto. Claro, sí, sí. Es una manera de hacerse bien los giles para no mirar la totalidad. Era un momento bravo. Era un momento bravo porque había un sector que había entrado al peronismo y que quería cuestionar la conducción en general. ¿Ustedes supieron quiénes fueron los que desaparecieron a este compañero? Que nunca... ¿Y cómo? ¿Cómo Claro. lo vamos a saber? Son cosas que vos podés intuir, vos sabés qué callo está pisando tu compañero. Claro. Y nosotros en la dictadura también tuvimos muchos compañeros que fueron desaparecidos, muertos, otros presos. Tenemos compañeros que han estado la misma cantidad de años que Isabel, presos, que les destruyeron la vida. Sí, claro, sí, tenemos. Y otros que la pasamos mucho mejor, pero porque solamente nos echaron de los distintos laburos que fuimos teniendo. Pero Claro. te imaginas que eso es nada comparativamente. Sí. Bien, Pimpi, ahora quería preguntar justamente sobre lo que viene después, porque ahora viene la peor parte, una parte aún peor, ¿no? Más allá de la violencia política que pudo haber, esto es aún peor porque es la persecución de los 70, ¿no? De la dictadura. De la dictadura, exacto, el golpe. Quería saber cómo se vio esa persecución desde el movimiento y también sé que en esa época se armó en el 82, en el 83, el sindicato Amas de Casa y quería preguntarte cómo surgió. Mira, durante la dictadura, para nosotros estaba... La posición de nuestro partido siempre había sido muy tajantemente distanciada de todo lo que eran los movimientos armados. Sea lo que fuera montonero o próximo al peronismo, sea Aler. Nosotros no teníamos que ver con eso, no teníamos nada que ver, no teníamos relación, no éramos socios, no éramos compañeros, no éramos colegas, más bien teníamos algunos choques en el lugar donde estábamos. Nosotros éramos un pequeño partido y una pequeña agrupación. O sea, no hubo de una manera generalizada la desaparición de compañeros del FIP. Hubo puntualmente en algunos lugares en los ingenios azucareros de la provincia de Tucumán, porque el movimiento obrero azucarero siempre fue un movimiento muy luchador, muy luchador. Las malas lenguas dicen que el 17 de octubre empezó en el ingenio La Florida el 16 a la tarde. Eso siempre hay disputas, ¿viste? Otro dice que empezó en Ensenada y etcétera. Bueno, esas paternidades se discuten, pero el movimiento obrero azucarero de Tucumán era muy, muy batallador. Y era una época donde todo se había puesto bastante picante, porque en el 66 la dictadura de Onganía arrasó con 11 ingenios azucareros de Tucumán, destruyó gran parte de la economía tucumana, las familias, los trabajadores teniendo que ir de golondrina a otros lugares a cosechar manzana o a ir a la uva en Mendoza, ¿entendés? Y eso fue tremendo. Y después armaron el supuesto operativo Tucumán, no, ese fue el de la dictadura, pero se llamaba algo parecido, una política destinada supuestamente a fomentar la inclusión de nuevas industrias en la provincia con exención impositiva, que fueron un desastre porque no están hechas ni con amor ni con pensamiento nacional. Entonces construían un tinglado, ponían el letrero del nombre de la empresa, pero se seguía produciendo acá en el Gran Buenos Aires y trasladándola en camiones allá. O sea, tenían exención impositiva porque se vendían desde Tucumán. Sí. No generaban más que el puesto de trabajo, ponerle de dos serenos y algún encargado. Claro. ¿Me entendés? Bueno, fue muy, muy duro. Y eso curtió mucho al movimiento obrero azucarero tucumano, porque la pelea venía muy mal.
Y entonces, bueno, durante la dictadura en Tucumán, que además hubo en las zonas rurales y en los montes, hubo algunas cosas, en realidad todo parece indicar que los movimientos armados estaban vencidos ya en la época de Isabel. Claro. Cuando Isabel le entrega al ejército la responsabilidad de poner la legalidad. Con eso que todavía muchos le objetan porque la expresión que usó fue aniquilar el movimiento que subvertía el orden constitucional, pero esa es la palabra. Lo cierto es que en esa época todavía había orden constitucional en la Argentina. Cuando viene el golpe, que también el golpe cívico-militar del 24 de marzo te indica a vos que para llevar adelante el proyecto de país que ellos querían llevar adelante, necesitaban sacarse de encima al gobierno peronista. Así fuera con Isabel. Claro. Si Isabel claro. hubiera sido tan funcional a los intereses imperialistas, no le hubieran dado un golpe. Exactamente, exactamente. Entonces, en algunos lugares, que eso, por ejemplo, en Tucumán fundaron 4 pueblos, todos con nombres de oficiales y suboficiales que habrían muerto en enfrentamiento con grupos armados, ¿no? Inventaron ciudades y ahí fueron la represión del movimiento obrero. Bueno, creo que acá en el Gran Buenos Aires, en Córdoba, en Rosario, en los lugares del bravo movimiento obrero peronista fueron, ¿entendés? O sea, con el cuento de ir sobre los grupos armados, fueron sobre sectores populares. Claro. ¿No? Y después, sí. a lo largo de la dictadura, con los conatos de acción de los estudiantes, más, el que era mi marido, el papá de mis hijos, lo llevaron preso, pero bueno, eso fue antes de la dictadura, fue en la otra dictadura. Lo llevaron preso después de un ataque del ERP, donde mataron 5 guardiacárceles, se escaparon de la cárcel. Y entonces en esa redada de buscar a los que se venían para la cárcel, cayeron dirigentes estudiantiles, dirigentes gremiales y demás. Claro. Eso también fue durísimo porque vos no sabías, otra que fake news, ahí no sabes, ¿cómo se llama? Puedes caer en cualquier momento. O sea, puede ser falso, ¿cómo se llama? Eso. Falso... Sí, pero no es noticia en este caso, sino del accionar judicial armado, digamos. Sí, ahora vos no sabías eso... que vos tenías en juego todo, tenías en juego tu vida, Hoy, lamentablemente, eso, por lo que hablé con colombianos, por lo que estoy investigando, pasa todavía en Colombia, no al nivel que en Argentina de la dictadura, pero esto de hacer falso positivo, eso. Gracias. Falso positivo que agarran matan a uno y después lo visten de guerrillero y dicen, este era guerrillero. Y así pueden matar a un montón de dirigentes. Sí. Bueno, así que eso fue bastante bravo y bueno, nosotros no dejamos de hacer política. Todavía el año 76 todavía hicimos un congreso en Río Ceballos, pero ya en el 77 no pudimos, hicimos un congreso por carta. Claro. Un epistolar. Y se armó una discusión muy grande porque en ese momento nuestro partido se dividió en una corriente que lideraba Abelardo, más próxima al peronismo, y una corriente que lideraba Jorge Nés Pilimberg, otro tipo extraordinario también, que cuestionaba mucho al peronismo. Y finalmente nos dividimos, ellos se fueron de nuestro movimiento. Pero claro, eso fue increíble. Un congreso se polemizaba con documentos escritos, se mandaban por correo, porque no nos podíamos reunir. Claro, documentos escritos, sí, casi como... Sí. Pero bueno, lo hicimos. Eso fue el 77. Bien, ahora... Y en esa época, sí. Desde el 75 nosotros habíamos empezado a mirar el tema de la mujer. Ahí va. Pero lo habíamos empezado a mirar, porque se había empezado a instalar en el mundo. Por primera vez las Naciones Unidas habían tomado el tema de la mujer como un tema de Estado. Porque cuando vos te pones a estudiar, a leer sobre el feminismo, vos vas a encontrar las sufragistas inglesas del siglo XIX que digamos que se tenían que defender de que no eran marimachos, de que no tenían bigote, de que no eran solteronas, que eran mujeres comunes y silvestres que luchaban por sus derechos.
o pasás por los primeros años y décadas del siglo XX acá en la Argentina, con mucha inmigración socialista, europea, anarquista, que tenía mucho de esa ideología, que armaron experiencias feministas acá, un simulacro de votación donde se candidateaba una mujer, porque las mujeres no votaban. Hubo todo eso, ¿no? Y en nuestro país, con Perón y con Evita, se instala desde el gobierno una política de inclusión, de equidad, de compartir extraordinaria, que también se conoce poco, porque tan poco se conoce, por lo mismo que te decía al principio, qué colonizados somos. Mirá, todavía libros de historia te dicen que el sufragio universal se conquistó con la ley Sáenz Peña, ¿o me equivoco? Sí, recién ahora empieza a ser masculino. Ese era un universo un poquito aburrido, todos varones. Sí. ¿Sí? Sufragio universal se consigue con la ley 13.010, el 23 de septiembre del año 47. Era un compromiso de Perón con las mujeres. Pero recién pudimos votar, pudieron, yo todavía no estaba, pudieron las mujeres votar en el 51, porque las mujeres no estábamos siquiera empadronadas. Claro. Nosotros estábamos mirando fichas el otro día y decía, pero ¿puede tener alguien el número, una mujer tener el 1 millón? Claro que puede tenerlo, porque cuando se empadronaron las mujeres en el año 50, 51, podía tener un número parecido la abuela y la nieta de 18 años. Claro. Cosa que hoy no te ocurre, salvo que hubiera un error. Pero hoy los números, desde que tenemos el DNI, en el año 70 empezó el DNI, sí. La libreta cívica de las mujeres, que se llaman libreta cívica porque es la libreta para ejercer los derechos políticos, la de los varones se llamaba libreta de enrole, porque era la libreta con la que los empadronaban a los varones para que hagan el servicio militar. Claro. ¿Entendés? Bueno, el gobierno de Perón y Evita vale la pena estudiarlo. Bueno, el gobierno de Perón y el proceso de Perón y Evita vale la pena estudiarlo en clave de ver qué pasaba con las mujeres. Primero, porque se dice que con Perón tuvimos las mujeres el voto. Y nosotros decimos, bueno, no solo el voto, tuvimos todos los derechos políticos. El derecho a votar y a ser votada, a mí no me venga. No solo eso, sino que el peronismo en su propia carta orgánica se impuso la condición de que tuviera que haber 1/3 de mujeres. Y no solo eso, Evita fundó el Partido Peronista Femenino, integrado por solamente mujeres, en todas las provincias argentinas, como un nexo entre la acción de gobierno y las necesidades del pueblo en su lugar donde está arraigado. Lo más, ¿cómo te diría? La forma más genuina de la política, que es ponerse al servicio de que la realidad que vivimos sea mejor para nuestro pueblo. Y además mi impresión sobre eso es que ella tuvo además la inteligencia de que ese partido solo estuviera integrado por mujeres, generando dos cosas. Uno, la posibilidad de que las mujeres por primera vez, de una forma más masiva, no tan elitista y puntual como la Moró de Justo, como la Antieri, como, ¿entendés? Como la Ocampo. Sí, llega una que tiene... Una cosa más masiva, tuviera la oportunidad de rozarse con la política, un mundo que todavía hoy es un mundo muy masculino. Y en segundo lugar, yo creo que ella armando el Partido Peronista Femenino, dio la oportunidad también, generó la oportunidad, mejor dicho, de un ámbito donde la mujer estuviera protegida en el sentido de los conflictos al interior del hogar que se pudieran plantear en esta explosión de que las mujeres se dedicaran a la cosa pública y que los varones estuvieran incómodos, inseguros, celosos, claro, o lo que fuere. Yo creo que ella habrá mirado esas dos cosas, fortalecerse en el accionar político, ajá, además del sentido mismo del partido, de estar insertada más, pero desde el punto de vista del crecimiento de las mujeres en la política. Y por otro lado, facilitarle que en su vida familiar no fuera tan, el arranque no fuera tan de choque. Eso es invento mío, cosa que a mí me parece, y me parece extraordinario. ¿Puedo hacer una pausa? Sí. ¿Cómo y por qué surge el sindicato de amas de casa? ¿Cuáles son sus reivindicaciones? Bueno,
pero me voy un poquito para atrás. Año 75, por primera vez las Naciones Unidas toman el tema de la desigualdad entre mujer y varón en la sociedad como un tema de Estado. Ajá. Había políticas, había cosas, pero como un tema de Estado en las Naciones Unidas. Y se decreta el decenio de la mujer por parte de las Naciones Unidas. Los 10 años, del 75 al 85. Y ahí nosotros también empezamos a discutir un poco sobre este tema, con bastantes dudas, porque nosotros éramos militantes políticas, nunca habíamos abordado tanto la situación de mujeres específicamente. Bueno, formamos un movimiento dentro de nuestro movimiento político, tuvimos bastantes peleas internas, porque muchos compañeros no querían saber nada de que nosotros tuviéramos una organización aparte. Abelardo siempre nos respaldó. Abelardo fue un tipo que siempre promovió entre nosotras que se discutiera con toda libertad y que al mismo tiempo cuando actuábamos políticamente la conducción es una y la acción tiene que ser en conjunto, ¿no? Bueno, el asunto es que eso fue en el 75, en el 76 el golpe. Entonces nuestra acción política era muy recontralimitada, hacíamos por ahí charlas, esto, aquello. De hecho, a mí me echan del PAMI en el 79, a mí y a 5 compañeros más del PAMI, de los cuales 4 formaban parte de un conjunto folclórico que había ido a cantar en un evento que habíamos organizado nosotros con una organización que teníamos y se llamaba Nosotras las Mujeres, para celebrar no sé qué cosa de las mujeres, un festival de homenaje a la mujer le llamamos. A la semana nos echaron. Se ve que había una ahí en el PAMI que nos denunció de algo y bueno, había mucha arbitrariedad en ese momento. Claro. Nos echaron sin causa, comunicado, telegrama, chao, fuiste. Pero durante toda la dictadura todas las acciones eran un poco así, pequeñas, una charla de 30 personas, de mujeres, escribir alguna cosita, nada. Pero también en nuestras lecturas, leímos a Evita, leímos La razón de mi vida, miramos qué pasaba con el feminismo en el mundo y no veíamos cómo eso empataba con lo que nosotros nos pasaba, percibíamos y demás. O sea, nuestro punto de vista fue desde el principio, estamos en una sociedad que necesita emanciparse digamos, de una situación de inequidad en el mundo entre los países. Formamos parte de un sector social que son los trabajadores que también padecen las desigualdades y dentro de ese mundo las mujeres también tenemos desigualdad. Por lo tanto, resultaba que no cabía para nosotros pensar las cosas desde un punto de vista de la libertad sexual, la libertad de cada mujer, de hacer lo que se le diera la gana, o sea, era como, es como si ahora dijera que se te diera la gana, así como si fuera cosa que te dé la gana, si no podés conseguir laburo, si tu pareja tampoco la consigue, si tu hijo no puede estudiar, que lo que se te dé la gana, nadie se realiza en una comunidad que no se realiza. Entonces nosotros comprendimos ese sentido. Decís que los planteos eran del feminismo de aquella época, todos muy de libertades individuales, todos muy liberales. Exacto. Bueno, de aquella época y de estas épocas también. Y de estas épocas también. Entonces, nosotros recuperamos mucho de lo que Evita proponía y además, mirando la cosa, dijimos, pero sí, lo cierto es que lo que tenemos en común todas las mujeres de distintos sectores sociales, de distintas provincias, de distintas edades, es que somos el único sector trabajador que no tiene remuneración, que le dicen que no trabaja, que su condición de inserción en la sociedad la desvaloriza. Así que nosotros vamos a luchar por salario, jubilación, sindicato y obra social para las amas de casa. Salario, jubilación, sindicato y obra social para las amas de casa. Porque somos trabajadores y vamos a aprender de nuestros compañeros trabajadores cómo se organiza esa lucha colectiva. Claro. Y ahí surgió la idea de sindicato. Esa fue una propuesta que trajo mi compañera, la Betty Mirkin, que es senadora nacional. Yo tenía bastantes dudas, yo pensaba,
pero ¿y nos irá bien? ¿Le gustará a las mujeres sumarse a un sindicato de ama de casa? Pensaba yo. Entonces dijimos, bueno, probemos. Lo discutíamos dentro de la política, ¿no? Y probemos. Y fue impresionante. Porque nosotros veníamos de hacer pequeñas reuniones en pequeños cenáculos a haber salido a golpear puertas. Y que las mujeres digan, pero claro que sí, me parece buenísimo, por fin se ocupan de nosotras, pero claro, por supuesto que yo trabajo. Era una necesidad latente, una necesidad que estaba ahí, un deseo. Impresionante. Y encima los varones, especulando, decían, sí, qué bien que mi mujer cobre, decían. O sea, para el marido hasta era una cosa que podía ser interesante para la familia. Le convenía, hecho, sí. Claro, y de hecho dentro de nuestro movimiento político hubo momentos muy graciosos de discusión, porque Ramos siempre nos apoyó y el partido. De hecho nosotros pudimos recorrer el país porque el partido tenía pases para viajar, tenía teléfono gratuito en sus sedes y tenía estampilla de correo gratuita. Con lo cual nosotros pudimos hacer política en todo el país y armar el sindicato en todo el país. Porque nosotros cada uno tenía su trabajo donde teníamos y sosteníamos como sostenemos ahora la política con la plata de cada uno y por lo tanto llega a donde llega. Claro, sí, ¿entendés? sí. Así que para nosotros el apoyo del FIP o del Movimiento Patriótico de Liberación, que se llamaba ya en ese momento porque habíamos desistido de llamarnos izquierda para que nos sigan confundiendo con el PC, con el PCR, con el PO, con el PC, con todo eso, que revolución, nada, gorila, todo. Entonces nosotros dijimos, no, chao. Entonces, Movimiento Patriótico de Liberación, porque además ya la dictadura había hecho una ley de partidos políticos que vos no podías tener la palabra nacional en tu denominación, ¿sabes? No puedes tener. Hay muchas palabras que están restringidas actualmente en la legislación. Como si fuera, no, eso son intocables porque le pertenecen a todos, ¿me entendés? No pueden identificar un partido. Así que bueno, nos llamamos Movimiento Patriótico de Liberación. El Movimiento Patriótico de Liberación nos dio una mano muy importante en ese sentido. El movimiento tampoco tenía pesos, ¿entendés? Porque nosotros ni teníamos funcionarios que cobrar, todo, sosteníamos la política con el laburo que tuviéramos y como podíamos y alquilábamos sede y demás. Pero en esa época el financiamiento de la política era extraordinario, porque permitía que los partidos hicieran política, porque es como si vos dijeras ahora, los partidos políticos tienen gratuito, vamos a presentar ese proyecto de ley, los partidos políticos pueden tener gratismente internet. Sí. ¿Entendés? O teléfono, por lo menos hasta una cierta cosa. Claro. Porque vos decís, vamos a facilitar que puedan comunicarse, puedan hacer política. Asegurar la democracia desde lo material. Exacto. Para que se pueda dar en todos los sentidos. Pero cuando vino Menem, él cambió la norma y a eso mismo lo convirtió en poner plata en los partidos. Pero ya al poner los pesos, bueno, ya centralizó de tal manera, por ejemplo acá, el Partido Justicialista era mucho más grande que el nuestro, así que eso yo lo aprendí viendo a los compañeros del Partido Justicialista. Ellos, por ejemplo, el que era secretario general de la circunscripción, votado por los afiliados del peronismo de la circunscripción, tenía esos recursos, tenía correo, podía mandarle a todos los afiliados de la circunscripción una carta sin tener que pagarla, podía hacer llamada de teléfono, ¿entendés? Cuando Menem cambió eso por efectivo, llamémosle, eso ya lo administraba la conducción de toda la capital y ya está. Ya no llegaba a las bases. Bueno, no llegaba a las organizaciones de cada circunscripción. Es que además hay otro problema, porque cuando empezás a dar plata en lugar de dar servicios gratuitos, desde afuera lo ven muy mal. Los partidos políticos les están dando guita, les bajan plata y siempre se va a pedir que se baje. En cambio, si le decís, no, se le da servicios para que puedan comunicarse y, bueno, fortalecer la democracia, por ejemplo, ahí la gente puede estar de acuerdo. Puede ser. También es una cuestión, un argumento para antipolítico. Y te quería preguntar sobre esto también, sobre Menem y el proceso neoliberal de los 90. Menem, Cavallo, el proceso neoliberal que inicia en el... Bueno, donde inicia es polémico, pero ponele en el 89. Ponele. Sí. ¿Qué opinas sobre ese proceso y esos Nosotros gobiernos? acompañamos porque los radicales dejaron el país, la dictadura primero y los radicales después dejaron el país en un estado de desastre. Yo tengo muy presente ese mes de mayo
del 89, donde Menem le gana a Angelos. Ujú. En el 89 yo tenía 37 años, más o menos. O sea, ya administraba, ya tenía mi trabajo, tenía mis hijos, o sea... Y era secretaria general del sindicato de Ama de Casa, ¿no? En Tucumán solamente. Claro, En no, Tucumán. no a nivel nacional. Nacionalmente era mi compañera de misión. Pero lo que te iba a decir es que la angustia que te daba, que cuando vos cobrabas, querías ya comprar lo que fuera, porque no sabías qué iba a pasar a la tarde de ese día. O sea, imagínate cómo puede vivir una sociedad en esa zozobra, en esa incertidumbre. O sea, son esas crisis donde ni siquiera tener trabajo, tener un ingreso te asegura nada. ¿Entendés? Que un poco, si bien no es la misma situación hoy, pero vos decís, ¿cómo puede ser que hoy mismo haya familias que aunque tengan trabajo vivan en situación de pobreza? Claro. Eso se da de patada con lo que es el peronismo. El peronismo es una doctrina para organizar la sociedad alrededor del trabajo y para que el trabajo permita que los adultos tengan la dignidad del reconocimiento de su tarea, que los chicos puedan tener, jóvenes tener proyectos, los chicos estar en la escuela, los adultos cuidados, las personas con discapacidad atendidas y cuidadas, las personas enfermas atendidas, o sea, una comunidad funcionando alrededor de que hay trabajo, pero a su vez eso significa que los ingresos que provienen del trabajo tienen que permitirte el acceso a esos derechos. Claro, claro. Bien. Entonces me estaba desarrollando sobre... Menem. Claro, Menem. Bien. Bueno, nosotros acompañamos a Menem, como creo que todo el peronismo lo acompañó, para poner orden en eso, y de hecho al principio fue lo mismo, unos tropezones terribles, dramático lo que fue el armado mismo de su gobierno. Y cuando logra a través de la convertibilidad empezar a ordenar eso, bueno, se vivió como una cosa muy importante. Y aunque fue doloroso la privatización la privatización de algunas empresas, la verdad es que había empresas, qué sé yo, no sé, por decirte, Entel, que ya llevaban años que no cumplían su función. Uh-huh. Acá, nosotros en Tucumán teníamos una compañía, la compañía argentina telefónica, no me acuerdo cómo, compañía argentina de telefonía se llamaría, era privada, pero en la mayor parte de la Argentina la telefonía era empresa estatal, acá era Entel. Y acá las familias que vivían acá, yo vine a vivir acá en el 90, ¿no? Las familias que vivían acá te decían, no, nosotros te hemos pedido teléfono hace 20 años. Bueno, para ustedes es un mundo difícil de representar. Claro, sí, sería como yo pidiera un número de celular durante 20 años. Claro. Celular, compro el chip en el kiosco. Claro, ¿no? porque para vos ahora la única limitación es un tema de cantidad de plata que dispongas. Claro. O sea, si te podés comprar un buen celular, más o menos, si podés mantener un buen, digamos, un buen ingresos. Servicio. ¿No? Pero ese es tu problema es ese. Pero en aquella época, bueno, los celulares no existían y los teléfonos de línea era dificilísimo tener. De hecho, mira, estoy pensando que el papá de mis hijos se vino acá en el año 90, todo el año 90, a trabajar. Nosotros quedamos con mis 3 chicos allá y nosotros íbamos a la vuelta de casa a lo de una tía para hablar por teléfono con Pablo, que estaba acá. Claro. Nosotros no teníamos teléfono. Nosotros no éramos, yo tenía trabajo, teníamos algún ingreso razonable, no éramos gente de dinero, pero ¿entendés? Pero el servicio era súper recontralimitado. Y entonces con Menem muchas de esas cosas se modernizaron, se hicieron, que las rutas, que los servicios telefónicos. Ahora, se fue instalando toda esa mirada neoliberal y eso implicó también la pérdida de empleo para mucha gente y además en el punto en que no se pudo volver atrás de la convertibilidad, eso también se fue haciendo como un boomerang. Una bola de problemas, porque claro, no podías porque diferenciar el precio nacional e internacional. Lo que al principio te alivió ancló y te permitió desarrollar, después ya fue
Un ancla. Una verdadera ancla, ¿te das cuenta? Entonces, pero con Menem, si vos tenías trabajo, tu sueldo valía, porque te imaginas que estaba puesto en dólares. Ahora, eso era una burbuja que se tenía que terminar rompiendo, porque nuestra economía no es la economía de Estados Unidos, no tiene esa, o sea, no era cierto que nuestra moneda pudiera estar medida como la moneda, claro, como el dólar, ¿no? Y a su vez no hubo la inteligencia ni la capacidad de salirse de eso. Guillermo, si lo entrevisté alguna vez, te lo voy a explicar 1000 veces mejor que yo, porque... ¿Quién? ¿Guillermo? Guillermo Moreno. Porque él te lo va a explicar bien desde la economía, pero él dice que el tema de la convertibilidad era un proyecto, no sé si se llamaba así, pero era un proyecto que los economistas del peronismo habían elaborado para el presidente Menem. Con la idea de que durante 2 años eso se estabilizara. Claro, lo escuché que era un plan que tenía que durar 2 años, porque en el largo plazo genera que no sean competitivos tus precios con los internacionales, por ejemplo. Exacto. Y eso lleva a destrucción de la industria, desempleo y qué sé yo. Claro, imagínate los exportadores, de que sus dólares valieran un peso. Claro, no ganas nada. Y bueno, de hecho en esa época se fueron abajo industrias. Por ejemplo, hoy compras Hot Wheels hechos en Tailandia, en Malasia, qué sé yo. Y en esa época vos comprabas auditos hechos en Argentina. De los auditos a los autos, que ahora también los importabas muchos de Brasil. Digo, toda esa industria... Entonces, a la larga terminó siendo muy destructivo. Pero las personas que tenían trabajo y tenían ingresos podían viajar, conocer el mundo, tener teléfono. Pero... Ahora, otra pregunta. Pero eso tenía base de barro. Claro. Y de hecho, fíjate vos la cosa, en el 99, bueno, Abelardo murió en el 94. Ajá. Y yo, la Pimpi, me aparté del apoyo a Menem con Gustavo Vélez. Nosotros formamos un partido. Ya te digo, Gustavo está en mi Vélez, casa natal. ¿De dónde venía Vélez? Del peronismo. El padre de él era peronista, la madre, y él apoyó a Menem. Él era un chango jovencito. Y en el gobierno de Menem fue secretario de la Función Pública, trabajó sobre hacer una carrera administrativa que jerarquizara el empleo público, pero bueno, a su vez también además de jerarquizarla, de generar opciones, por ejemplo, de que para ascender dentro del empleo público tuviera que formarse, tener, digamos, sí, que no pudiera ser toda una arbitrariedad, pero también después se ofreció los retiros voluntarios, supuestamente para bajar la cantidad de empleados públicos, y después se vulneró eso con contratos. Eso sí, no se duró corrompió mucho. La idea. Exacto, eso no duró mucho. Era interesante, pero bueno, eso no duró mucho. Y nosotros nos fuimos y armamos otro partido y disputamos acá, y yo fui legisladora durante 2 periodos, del 97 al 2003, en la legislatura de la ciudad. En ese espacio político confrontábamos con el PJ. Y fuiste reelecta en el 2000. Y esto me pareció interesante, lo vi, me pareció muy interesante. Compartías lista con Alberto Fernández, sí, una lista encabezada por Cavallo. A lo que... Cavallo y Vélez eran los candidatos a intendente. Claro. Y la lista de legisladores, sí, la compartíamos con... Claro, y no había diputados nacionales porque era solo una elección local. Claro, preguntaba porque yo lo que quería saber es cómo alguien de la izquierda nacional podía convivir un espacio con... tenías por obediencia partidaria, tendrías que tomar medidas que no eran tan de izquierda nacional, supongo yo. Mira, ya en ese momento nuestro partido se disolvió en el 94 cuando decidimos afiliarnos al peronismo. Y al poco tiempo que tomamos esa decisión, la tomamos en un congreso que se hizo en Santa Fe, al mismo tiempo que sesionaba en la Convención Constituyente en Paraná. Tomamos la decisión de afiliarnos al peronismo. Hay un documento extraordinario de Abelardo donde cuenta un poco cómo fue, digamos, revisa nuestra historia, y donde él muestra cómo todo el tiempo nuestro movimiento acompañaba al peronismo.
y cuenta intimidades que nosotros no todos sabíamos, de varios intentos de él de que nosotros hubiéramos ingresado al peronismo, pero parte de nuestro movimiento no querían, se sentían más identificadas con la posición marxista, con la posición más socialista y demás, ¿no? Entonces finalmente él, en ese momento, lo que él nos propone es que disolviéramos el partido, porque él dice, hay que consolidar esta herramienta. Hay que consolidar que el peronismo es el movimiento nacional, aun cuando no todas las cosas están ocurriendo. Aun cuando, decir, bueno, si no hubiera privatizado Entel, pero dice, bueno, pero... O desmantelado. ¿Me entendés? Bueno, todavía estamos en el año 94. Claro. Todavía estamos en el año 94, tampoco es todo el proceso, ¿me entendés? Sí, el punto más alto de desempleo y todo eso fue en 97 más o menos, ¿no? O sea, que ahí llegó al 19%, por ahí. Después las crisis internacionales fueron mostrando las debilidades de esa puesta. Entonces nosotros ya en el 94 nos afiliamos al peronismo. Inicialmente la idea es que nosotros íbamos a hacer una agrupación dentro del peronismo, pero se murió Abelardo. Y entre nosotros no hubo nadie que liderara eso como un movimiento común. Así que, bueno, y yo, acá en la capital, yo me quedé militando con Belis, armamos otro partido porque no pudimos competir en el peronismo. Y a mí eso me permitió desplegar mis puntos de vista. Entre tanto, nosotros seguíamos con el sindicato, ¿no? Claro. Seguíamos luchando. Menem fue muy bueno para nuestro sindicato. Mirá vos lo que son las cosas, ¿no? Así como muchas de sus políticas, porque los del neoliberal y demás no fueron buenas para el país. A nuestra organización, en el año 93, fue una decisión de Menem que se armaron registros de asociaciones de amas de casa en el Ministerio de Trabajo, porque los ministros de Trabajo no querían inscribirnos como sindicato, por lo menos nos inscribieron como asociación de amas de casa. Con esa inscripción nosotros en 97 pudimos inscribir nuestra obra social. Hoy nosotros tenemos una obra social que está desarrollada en 13 provincias argentinas, que para nosotros eso es extraordinario, porque estamos peleando en el mundo y todavía hoy tenemos un Ministerio de la Mujer, Género y Diversidad en la Argentina, sí, que no habla de ama de casa, que no puede ver a las amas de casa, que piensa que las mujeres no tenemos que ser amas de casa. Claro. Que tiene la fantasía de que el trabajo del hogar puede estar repartido mitad y mitad entre mujeres y varones, así como si fuera, ay, sorteamos, bueno, hoy cocina vos, lavar la ropa, no sé, una cosa ridícula, porque no hay empresa que funcione así, ninguna empresa, ni lucrativa ni social. Hay que organizarla, y las mujeres, en cada hogar, cumplimos todos los roles de una cadena de organización en una empresa, desde presidenta, gerenta general, gerenta de finanzas, gerenta de compra, gerenta de, ¿entendés? De lo que sea, de recursos, claro, de todo, y todas las acciones que son necesarias para funcionar. Entonces eso no se sustituye porque digas que no corresponde. Y además, porque tiene un profundo machismo en su concepción cuando procura ser más desvalorizador del trabajo que hacemos las mujeres que toda la historia machista que renegamos. Porque, ¿entendés? Se sigue desvalorizando, se dice, las mujeres hacemos los peores trabajos. No, hermana, las mujeres hacemos los trabajos peor pagados, que no es lo mismo que los peores trabajos. Criar tu propio hijo no es tu peor trabajo. Preparar la comida para tu familia no es tu peor trabajo. ¿Por qué eso sería peor trabajo que apilar cajones en un depósito de Coto o de Carrefour? ¿Por qué sería eso peor trabajo? Ahora, si el concepto social lo desvaloriza a tal punto y vos supuestamente hablando y luchando por las mujeres te suma esa desvalorización, vos sos más machista o igual de machista que lo que supuestamente venís a corregir. Claro. Nada que ver, nada que ver. Y para nosotros Menem fue a 3 congresos fue el único presidente que fue a 3 congresos de nuestro movimiento. Mira, bueno, ni siquiera Néstor, ni siquiera la Cristina. Yo fui funcionaria de Néstor y de la Cristina. ¿Qué sé yo? Y yo diría, para nuestra lucha fue muy buena las políticas de
de Néstor primero cuando la moratoria... Primero, Eso quería preguntar. ¿Cuáles fueron los logros del sindicato de amas de casa, los más importantes, digamos, los 3, 4 logros más importantes del sindicato de amas de casa desde su creación hasta la fecha, ¿no? ¿Y en qué momento se dieron? Bueno, eso es lo que yo te digo. En el 93, que podamos ingresar al Ministerio de Trabajo como asociación de ama de casa, importante. En el 97, que podamos inscribir la obra social. En el 2000, que nuestra obra social se ponga en marcha, porque nos tomó 3 años superar la cordillera de los obstáculos que implicaba hacer una obra social con trabajadora, que no tenemos sueldo, no tenemos patrón, no estamos registrados en ningún lado. ¿Entendés? Claro. Pero lo logramos, lo hicimos. Vos fíjate que en el 99, Duhalde, el peronismo, encolumnado atrás de Duhalde, se presenta a la elección diciendo hay que salir de la convertibilidad. La Argentina no aguanta este aumento de la desocupación que trae pobreza, que trae sufrimiento al pueblo, y sin embargo gana de la Rúa, que promete que va a seguir con la convertibilidad y hace un desastre. En 2 años termina de estallar todo y de destruir lo que había, porque no tiene ninguna capacidad de... Y como dice siempre Guillermo, mira qué notable, que la misma figura que viene a ordenar el gobierno de Menem, que es Cavallo, el primero, porque en el 96 él ya se fue, vino a ordenar el gobierno de la Rúa. Entonces, siempre Guillermo Moreno dice, los socialdemócratas y los neoliberales tienen la misma concepción en economía, que es una concepción donde dan por hecho que va a haber una cantidad de gente que va a ser pobre, que va a ser, ¿sabes qué palabra usan? Inempleabilidad. ¿La escuchaste alguna vez? La debe haber leído, la vas a leer cuando estudies. Sí. Es dolorosísima y es tremenda. Inempleabilidad, o sea, personas que no pueden ser empleables. ¿Entendés? Claro. Personas, como dice el Papa, de descarte, ¿te das cuenta? Entonces claro, a esas personas hay que darle una plata para que más o menos sobrevivan. Nada que ver con el peronismo, ¿te das cuenta? Claro, para el peronismo tienen que trabajar todos y todos pueden trabajar. Claro, hay que producir lo que necesitas para vivir, tienes que tener la dignidad de tu trabajo y para eso tienen que haber las condiciones generadas del gobierno para que eso ocurra. Y después de eso, ¿cuáles son los logros de nuestro sindicato? Haber hecho que nuestra obra social crezca y haber trabajado a la par de políticas que aunque no han tenido que ver estrictamente con nuestro sindicato, en el sentido organizativo de la organización, han tenido todo que ver con nuestro sindicato en el sentido del concepto por lo que nosotros luchamos. 2005, 2006, 2007, Néstor pone a funcionar una moratoria previsional que permite que las personas que no habían completado, no tenían 30 años de antigüedad en los aportes porque habían trabajado fuera de registro, porque los empleadores no le habían hecho los aportes, porque no habían tenido empleo, por la razón que se anoten. Pero también las personas que nunca habían tenido un aporte. Claro, trabajo informal y dentro de ese trabajo informal, o qué casualidad que entra el trabajo de las amas de casa. De hecho, pero no de derecho, pero de hecho. Porque no hay ninguna cosa en la moratoria previsional de Néstor Kirchner que hable de ama de casa. No hay nada. Pero ¿sabes qué ocurrió? Cuando la gente se pudo inscribir y pudo entrar y pagar y se jubilaron 2,5 millones de personas, más de 2 millones eran mujeres. Obvio, porque las mujeres somos las más excluidas del sistema jubilatorio. Claro. Porque como ama de casa no tenemos ingresos, porque si somos empleadas domésticas tenemos mucho más alto nivel de trabajo no registrado que el promedio, porque somos más en el trabajo informal. Y porque además a veces, aunque somos empleadas o tenemos un trabajo formal, porque somos profesionales, porque estamos empleadas, a veces ocurre que en la edad en que vos tenés hijos chicos, bueno, por ahí tenés 2 chicos, a veces hasta 3, y es una complicación. Si tu ingreso no te permite pagar cómo se resuelva eso, muchas mujeres dejan su empleo, ¿entiendes? Y entonces hay baches en su cobertura previsional, y cuando llega a la edad de jubilarse no llega a tener 30 años de aporte. Claro. Por todas esas razones las mujeres somos más excluidas. Néstor toma nota de la exclusión previsional que implica la destrucción de empleo que ha venido habiendo.
Claro. Toma nota de eso, toma nota de la importancia de incluir esos sectores como parte de una política de desarrollo que tiene que promover la demanda, porque está generando condiciones de aumento de la oferta. Sí. Están levantándose persianas, las empresas están volviendo a producir porque hay quien le compre, porque tiene condiciones de competitividad. O sea, porque todo es un sistema. Claro. Bueno, para nosotros fue extraordinario. Para mí fue muy curioso, cuando él empieza con la moratoria, yo presidía el Consejo Nacional de la Mujer. No era para el gobierno una política central. Yo era una funcionaria medio marginal, digamos. Cuando vemos que viene la moratoria previsional, yo planteo en el Consejo de la Mujer que a mí me parecía que era muy bueno que el Consejo de la Mujer se involucrara en esa campaña de explicar la moratoria. Y tuve que discutir con el staff del Consejo, porque la primera reacción fue, ¿qué tenemos que ver nosotros con la jubilación? Y yo dije, ¿sabe qué tenemos que ver? Tenemos que ver todo, porque las mujeres somos las más excluidas del derecho jubilatorio. Eso por concepto. La realidad después me dio toda la razón, porque cuando yo dije eso, cuando pusimos a trabajar, preparamos un material de difusión que lo llevamos para que la Alicia Kirchner lo apruebe, para que podamos trabajarlo. Todo eso fue antes de saber que al cabo de 2 o 3 años, más del 80% de las personas jubiladas eran mujeres. Claro. Por eso se conoció como la jubilación de las amas de casa. Pero Patricio, todavía hoy nosotros no tenemos una ley de jubilación de ama de casa. El Congreso de la Nación, nuestros representantes, no le dan tratamiento al proyecto de nuestra compañera, la senadora Betty Mirkin, como no le dieron antes tratamiento al proyecto de nuestra compañera senadora Elida Vigo, que fue 6 años senadora por Misiones. O sea, la batalla que implica que se reconozca la importancia del trabajo de la mujer en el hogar tiene muchas implicancias. Tiene desde ya una implicancia económica para la familia, una implicancia de autoestima y de lo que sea para cada mujer que no se le valora su trabajo, pero ¿sabes qué? Tiene una gran importancia además en lo que uno pensaría la construcción de comunidad, ¿entendés? Sí. Porque con esta cosa de que, no, ver a la familia como si fuera la familia lo que atrapa a la mujer y le impide ser autónoma, esa es una visión tan liberal, tan fuera de la realidad, tan lejana a lo que pasa en nuestro pueblo, y sin embargo tan moderna y tan exitosa en ciertos sectores y tan arraigada en la mirada de este gobierno actual como le estuvo en el gobierno de Macri. Así que para nosotros esa sigue siendo una batalla que la abordamos desde el sindicato, pero una batalla que nosotros abordamos acá también desde la política. Porque con matices, porque nosotros el Partido Principio y Valores es un partido que se nutre de la doctrina peronista, pero que nuclea distintos sectores, los sectores de la Brigadier General, que son sectores de nacionalismo, los sectores del CEJU, que son sectores religiosos, principalmente cristianos, lo que era la agrupación, la Néstor Kirchner, o lo que era la agrupación Pueblo Peronista, o sea, venimos de distintas, y mantenemos nuestras personalidades, ¿no? Pero todas comprendemos que tal como decía Evita, que Evita decía que no hay de qué sirve un movimiento femenino sin justicia social, decía Evita. Y uno dice también, ¿y cómo podría haber justicia social si hay discriminación de las mujeres? Claro. ¿Verdad? Hay una ida y vuelta ahí. Eva tuvo la enorme capacidad de darse cuenta que tanto había que luchar para que las mujeres estuviéramos en el mundo de lo público, como para luchar que los derechos estuvieran en el hogar. Por eso Eva Perón, en La razón de mi vida, en un artículo que se llama Una idea, propone que la mujer, cuando se case, tenga asignado un cierto recurso económico, para que tenga alguna autonomía. Y al mismo tiempo... La independencia económica, exacto, bandera peronista de siempre, exacto, pero aplicada a la mujer, no solamente a los hombres. Exacto, ella dice, las mujeres como los pueblos y las naciones, si no son económicamente independientes, no se les reconoce derecho. Así que, bueno, eso forma parte de
discusiones. Y yo te voy a decir algo más. Si en vez de, lo planteamos en su momento, ¿no? Si en vez de hacer el plan potenciar ese que tienen ahora, o que antes fue el trabajar, o que en el medio fue esto, todos los programas que se hacen desde desarrollo social, todos teóricamente apuntan a que las personas tengan un ingreso y se preparen, o terminen su escuela, o se preparen para tener otra. O sea, no es cierto que algunos de esos programas se armen diciendo, no, tenés plata y ya está. No, ninguno se arma así, todos teóricamente. Pero nosotros siempre pensamos, no deberían darle a todo, deberían darle a las mujeres y generar las condiciones de que eso sea claro, que es el reconocimiento y el fortalecimiento de la familia con el soporte fundamental, el eje, que es la mujer atendiendo eso. Y si en algún caso hay un varón que lo atiende, bueno, podrá cobrarlo él si se hace cargo de eso. Que un poco esa idea está en la asignación universal por hijo. Pero fíjate, bueno, curioso, todavía no logra transmitirse esa misma idea al salario familiar. Claro. Resulta que el salario familiar por ley le corresponde cobrarlo al que tiene el empleo. Claro. Y nosotros decimos, y nuestras compañeras legisladoras lo están peleando, nosotros decimos, lo tiene que cobrar la madre, que es la que está con los chicos. Claro, sí, ¿Vos sí. te acordás la anécdota de Dieguito Maradona cuando contaba de su mamá y decía que él de grande recién comprendió que por qué su mamá cada noche decía que le dolía el estómago, para no decir que para ella no alcanzaba la comida? Vos no te podés imaginar a una madre sentada frente a su hijo, comiéndose una porción de pizza y diciéndole, es que tengo una sola, no me alcanza para vos. ¿Verdad? Es ridículo. No, y vos me dirás, tampoco me imagino un padre. Es verdad, tampoco te imaginarás seguramente un padre. Pero resulta que hay quienes o no viven con los hijos. ¿Cuántos abandonan a sus hijos? Bueno. Y no ponen la cuota alimentaria. Y no la pagan. ¿Y por qué a nuestro Congreso le cuesta tanto que lo que nosotros hicimos ley en la legislatura cuando yo era legisladora y lo conseguimos por unanimidad, que es un registro de deudores para que el que debe no pueda sacar una tarjeta de crédito, un carnet de manejo, sacar un crédito, ser candidato electivo, ser candidato a juez hasta que no se ponga al día? ¿Por qué no podemos tener un registro así nacionalmente? ¿Por Claro. qué lo resisten? ¿Por qué no se hay... aprueba? ¿Por qué no es importante? ¿Por qué tenemos un ministerio de la mujer, la de bla y todo lo bla bla? Y sin embargo las cosas que le pueden cambiar la vida a las personas no se tocan. ¿Por qué no se aprueba que la tobillera electrónica georreferenciada la lleve un varón o la persona que es alguien sobre quien un juez tomó la decisión de restringir acercamiento porque amenaza, acosa, ejerce violencia de distinto tipo? Y no, le dan a la mujer un botón de pánico. Entonces, capaz que cuando lo tocó ya tiene 7 puñaladas encima, entonces la policía llega como para constatar la muerte. Claro. Es de loco. ¿Por qué poner en la mujer la responsabilidad? ¿Por qué no la pones en el que es victimario? Claro. Y ¿sabes qué? Algunos dicen, bueno, pero si es violencia de género puede ser mujer o varón. Mira, puede ser, pero no es. Claro, en la práctica no. Puede ser, pero no es. Porque más del 80% de las personas que sufren violencia son mujeres. Y un 75% de eso en manos de varones con los que ella eligió vivir, tener una pareja para cuidarse mutuamente. Claro. Entonces hay muchas cosas que están patas para arriba que no debería ser tan difícil de cambiar si solamente nos permitiéramos que nos penetre en la cabeza una manera de mirar los temas de mujer que nos hacen enfrentarnos mujeres contra varones, que creen que las mujeres podemos emanciparnos por nuestra cuenta independientemente de los varones, que creen que el problema está ahí, que te hablan de patriarcado y después todo, pareciera que todo se va a resolver con que se hagan guarderías infantiles o esto, aquello. Y decir, bueno, ¿qué vamos a pasar de patriarcado de un varón a un patriarcado del Estado? Nosotros lo que tenemos que hacer es valorizar lo que las mujeres hacen, porque las mujeres lo que hacen es constituir un hogar, que es una casa, se convierte en un hogar. Y ¿sabes qué? En buena hora que lográramos que eso que hoy hacen las mujeres aprendieran los varones desde chicos cuando van a la escuela, que vale la pena aprender y hacerlo. Yo por ahí le cuento a mis compañeras que son jovencitas, digo, cuando nosotros íbamos a la escuela, nos enseñaban a coser a mano, a coser a máquina,
No digo, habremos aprendido con diversa calidad, igual que todas las materias, ¿no? Sí, pero igual que todo. nos enseñaban Historia. a cocinar. Sí, sí. Nos enseñaban algo de puericultura, tener una idea de qué pasa con los niños. Nos enseñaban nociones de atención, de cuidado de salud, alguna cosa de salud reproductiva. Nos enseñaban algo de economía para manejar la administración del hogar. Economía del hogar. Algo aprendíamos. Ahora, parece ser que cuando las escuelas se han ido haciendo mixtas, bueno, en vez de que las cosas que le enseñaban a los varones que son útiles, como por ejemplo aprender a cambiar un enchufe, una cosa, a manejarse con la electricidad o con un destornillador, ya está, no se hace. Y las cosas de casa no se hacen. Claro, deberían ser las dos cosas a los dos, sería lo ideal. Exactamente. Que yo también sepa coser, también sepa hacer esas cosas, Exactamente. y que las mujeres también sepan manejar electrónica, qué sé yo. Exactamente. Las dos cosas. Exactamente. Y hacemos un corte ahora, aprovecho esta pausa. Entrevista Pinti Colombo, parte 4. Bien, estamos en el último tramo de esta entrevista y quería hacerte una pregunta más relacionada con tu presente. Pero yo creo que, bueno, vamos a empezar por el principio. En 2013, usted, junto a gran parte del equipo de Moreno, en la Secretaría de Comercio, presentó su renuncia a su cargo como Secretaria de Defensa del Consumidor. Sí, ¿Por qué? Subsecretario. Ah, perdón, subsecretaria, perdón. Porque renunciaba Guillermo y yo era parte de su equipo. Yo no llegué ahí con Guillermo, llegué porque me mandó la Cristina. Construí una relación con Guillermo, pero entendí que en ese momento, cuando la presidenta estaba orientando a unificar la política económica con Kicillof y por lo tanto Guillermo renunciaba a ser secretario, lo que correspondía es que yo me corriera para que ese espacio lo armara el ministro. Siempre me parece que, mira, te guste más o te guste menos, creo más en la política de construir. Por lo tanto, si alguien pone un ministro, bueno, quedate vos de secretario, de subsecretario para estar todo el tiempo disputándole, yo no le veo la gracia, no le veo la buena fe, no le veo el resultado político. Eso solamente, esa miserabilidad solamente se justifica si vos crees que la política es un elemento de, digamos, de ascenso personal, que es lo contrario que es lo que piensa el peronismo cuando dice primero está la patria, después está el movimiento y después están las personas. ¿Qué quiere decir eso? Quiere decir que vos haces política primero con un objetivo, que es el objetivo más grande, del que vos sos parte, porque no es que la patria es el otro, la patria somos todos. La patria no es el otro, como si yo tuviera, ¿me entendés? No es que yo no lo hago por vos, pero lo hago por nosotros. Porque no hay ninguna perspectiva para mí si no lo hay para todos nosotros. Claro. Y eso es lo esencial. Así que, ¿por qué me fui? Me fui por eso. ¿Qué tenía yo para hacer ahí? ¿Qué correspondía? Claro, la ¿Qué política hubieras hecho vos? Y si mi política No económica... te tenés que ir conmigo, ya te lo dije. Claro, si la política económica que uno quiere implementar no lo van a permitir desde el gobierno... No es solo eso, no es que yo la política económica no me voy a hacer tan la agrandada, yo no te voy a creer que la política económica la voy a ir. Yo decidía bien poquito. Yo lo que era, yo era una rueda de auxilio. Que es bien importante la rueda de auxilio, debo decirte. Porque te llega a pasar algo y no tener rueda de auxilio y te quiero ver. Pero la rueda de auxilio no es la que hace funcionar el auto todo el tiempo. No es la Subsecretaría de Defensa del Consumidor. Sin embargo, nosotros desde ese lugar a Guillermo lo acompañábamos. Guillermo tomaba las medidas y las decisiones, las planteaba la presidenta y antes a Néstor, para que funcione la economía, para que haya trabajo, para que las empresas ganen, para que los sindicatos estén bien, para que las familias tengan no solo su alimento, ¿entendés? Porque ¿cuál es la mirada del peronismo? Vos tenés que tener un ingreso que te permita, por supuesto, comer, alimentar a tus chicos y demás, pero también algo más. Y sí. Porque, ¿verdad? Justamente, ¿qué pasaba con Menem? Si vos tenías trabajo, sí, podías comer y demás. Ahora, no tenías perspectiva de que eso creciera, porque el país se estaba hundiendo, ¿verdad? Claro. Entonces, ¿y qué pasaba con De la Rúa? Bueno, todos nos íbamos al fondo, olvídate, como pasa ahora, como pasó con Macri. Entonces, ¿qué hacíamos nosotros de la Subsecretaría de Defensa del Consumidor? Nosotros fuimos y le propusimos a Guillermo, que no me conocía, no sé si ahora me conoce mucho, pero ahí no me conocía nada,
Él no sabía de qué venía yo, él no sabía si yo respondía políticamente a Alberto, que de ninguna manera, nunca respondía a Alberto. Él y yo compartimos un bloque, en un tiempo yo presidí ese bloque. Él nunca fue mi preferido, nunca fue mi preferido. Confluimos en acompañar nosotros con Belis y él con el Grupo Calafate a Néstor. Confluimos ahí, nosotros laburamos para Néstor. Nosotros no somos de los que después ocuparon todos los cargos, pero habían votado por la Carrió, por ejemplo, o por Rodríguez. Nosotros laburamos para Néstor. Nosotros buscamos esa perspectiva. Y cuando yo estaba fenómeno en el Consejo de la Mujer, me había tomado 4 años y medio ordenar ¿se puede decir quilombo acá en este reportaje? Si no sí, se puede caos, decir, digo desbarajuste, que había dejado la Carmen Estorani, dirigente radical, un desastre, tan desastre que la Auditoría General de la Nación había presentado una abstención y yo tuve que aprender lo que implicaba una abstención de la auditoría, que quiere decir que tu papel es tal desastre que no puedes ni meter mano. Y entonces vos tenías un préstamo del BID que no lo podías ejecutar, tenías un presupuesto de la Nación ínfimo, tenías una cantidad de dólares acordada que no las podías tocar porque tu organismo era un desastre, tu organismo era una manera de decir. Me tomó 4 años y medio ordenar ese desastre, pero lo logramos contra todos los pronósticos porque somos perseverantes, laburantes, porque yo no me podía resignar a que por la infamia, el despropósito, el desastre que era, la Argentina pagara intereses por un préstamo que no podía ejecutar, porque así funciona, no te lo dejan tocar porque no estás ordenado, no te cobran los intereses, claro, funciona así. Y logramos, eran 5 millones de dólares, para nosotros era impresionante, nosotros teníamos presupuesto, teníamos 1,5 millones de pesos en total, eso era todo el presupuesto o sea, ¿entendés que era incomparable? Bueno, yo hacía 2 meses de poder presentar las rendiciones, de 5 millones de dólares solo nos quedó sin poder explicar 23.000. Fue fantástico, pero no gastado por nosotros, de antes, que los papeles eran un desastre. Pusimos en marcha con un programa del Banco Mundial 250 grupos comunitarios de distintos lugares del país y trabajamos con el programa del BID, con las áreas mujer de las provincias, con las policías provinciales, con la justicia por los temas de violencia. Tuvimos con una española, pusimos en marcha lo que antes no se había hecho, solo impulsado por nuestro sindicato, que es las encuestas de uso del tiempo para que se valore el trabajo de las mujeres, instalamos ese debate. Bueno, acababa de ordenar todo eso y me llama la Cristina y me dice que tenía que ir a trabajar con Moreno. Y bueno, donde manda capitán, los marineros tienen que hacer lo que le dicen. Yo no le podía decir a la presidenta, ay, no me querés dejar acá. No existe eso. Primero la patria, después el movimiento, por último las personas. Me dio mucha pena tener que irme. Y entonces empecé a pensar, ¿qué iba a hacer yo en defensa del consumidor? Yo se venía la lista de Lázaro y se me ponía acá y yo me quería suicidar, me quería tirar por la ventana. Entonces fui y le dije a Guillermo, mira, yo lo que pienso que nosotros lo que tenemos que hacer es trabajar con todas las organizaciones de la comunidad para difundir derechos, para que las personas conozcan las políticas del gobierno que les benefician, que son buenas, que se hagan parte de construir una comunidad. Y Guillermo, que ya te digo, no me confiaba mucho porque ni me conocía ni nada, y bueno, y lo bien que hacía, pues yo tampoco lo conocía a él. Me dijo, bueno, me parece muy bien, vamos a ver si es o no. Y entonces armamos un programa que le llamamos Valorar. Y trabajamos en todo el país. Hicimos talleres, trabajamos con las provincias. Hicimos una experiencia muy linda, organizamos viajes al mercado central para las organizaciones que están acá. Bueno, y entonces a un padrón de 29 organizaciones de consumidores, que su cabeza era una cabeza individualista, de esos que creen que te ponen precios cuidados y te mandan a controlar en los supermercados y con eso van a defender la economía familiar, que es la cosa más perversa de devolverle al pueblo la responsabilidad que tiene que tener el Estado. Yo le dije a Guillermo, yo creo que no se le puede exigir a las personas en su condición de consumidores
la responsabilidad de que las cosas funcionen. Yo no voy a hacer eso porque no da, no resulta. No es cierto que vos vas a ordenar la economía porque vayas al supermercado y dices, ¿cómo cuesta 400 pesos? No lo compro. Ajá, está fenómeno. ¿Sí que cree que somos tan giles que vamos y compramos si no nos alcanza la plata? Para eso, para cuidado, no necesitamos ningún organismo de gobierno. Claro, ninguna ama de funciona, casa necesita que le digan, no compres eso porque es caro. Si no te alcanza la plata, no lo vas a comprar. Si no te gusta suficiente, si te parece que está desequilibrado lo que cuesta. Y además lo necesitas, digo, vos no tenés la opción. Vos necesitas comprar 1 kilo de carne, 1 kilo de arroz, Y 1 kilo de cuando cosas. vos no tenés opciones, no tenés opciones. Y tu opción significa sacrificar otra cosa tal cual. Y no Es la visión liberal esta de que si está muy caro el precio de la cosa, entonces la gente no va a comprar y va a bajar solo. Bueno. Exacto. No es cómo funciona, no es la mirada de comunidad. Así que nosotros duplicamos el padrón de organizaciones, porque nosotros promovimos que se incorporaran otras organizaciones, ¿entendés? Con otra mirada. Y ahí descubrimos, que ese otro día que quieras hacemos otra entrevista y te cuento, descubrimos cómo no sé si la palabra es estafar, organizaciones de consumidores, de alguna manera amenazando a los bancos y después currándolo conjuntamente a los consumidores. Pero eso te lo cuento otro día. Sí, que telenovela. Navato lo explica, creo que de perfil 300 millones de pesos que sabía. Denunciaste una corruptela así, te estafa a los consumidores por 300 millones de pesos, una cosa así. Era un modus operandi. El fiscal nos dijo, ustedes descubrieron una parte, hay mucho más que eso, pero cuando Guillermo se fue a la Secretaría de Comercio, Augusto Costa, que es el que lo sucedió, y el chico que quedó a cargo de Defensa del Consumidor, Ariel Ángel, ellos cajonearon todo eso, cajonearon todo lo que era nuestro ordenamiento ahí. Nosotros metimos denuncias penales a organizaciones, a una particularmente, Adecua, porque ellos le denunciaban que un banco te había cobrado por demás comisiones. Y cuando prosperaba el juicio, después, como la ley argentina les permite llegar a acuerdo en representación de los consumidores, en que ningún consumidor le firme ese acuerdo. Sin avales. No sé si has visto que en las películas norteamericanas aparecen eso, los estudios de abogados son grandes empresas y todo eso, y trabajan estos temas, pero ellos tienen que tener la firma de los consumidores que representan. Bueno, acá la legislación es muy picante, no necesitan eso. Entonces, tipo van y se sientan y acuerdan, y cuando hacen el acuerdo es donde hacen la trampa. Pero la vienen preparando, ¿entendés? Por eso te lo cuento otro día. Lo mismo bien. Eso lo dejó caer Kicillof como tantas cosas. Bien, entonces cerramos con esto que es el espacio que se empezó a armar a partir de 2013. Pero no fue tan inmediato, no fue tan inmediato. A partir del 2013, bueno, yo seguí en contacto con Guillermo y por mi cuenta, fuera del gobierno, Guillermo en Italia. Y Guillermo fue muy respetuoso de que él había sido funcionario del gobierno y en un punto seguía siendo funcionario del gobierno, y que no correspondía que él tuviera opiniones sobre lo que era la política económica de la Cristina llevada adelante por Kicillof. Claro. Bueno, y yo menos me correspondía a mí. Yo no suelo opinar de economía porque no es lo mío, solo hago mi modesta contribución en las cosas en las que estoy. Así que yo me dediqué principalmente a mi sindicato. Después tuve una pequeña etapa en que en el Ministerio de Trabajo estuve a cargo el último semestre de la Cristina de la Dirección de Discapacidad. Muy sobre el final, ya imposible de hacer algo como la gente. El tema de discapacidad es un tema extraordinario, importantísimo de hacer, de cambiar, y que si vos luchás por los derechos de las mujeres, con mayor razón vos te das cuenta cuánto también le aliviaría a las mujeres que por fin haya una mirada sobre el tema de discapacidad que pueda trabajar, ¿no? Y cuando perdimos la elección, empezamos a trabajar muy fuerte con Guillermo en el sentido de no permitir que esa derrota alineara a todo el mundo con Massa como coequiper de Macri, en definitiva. Que es lo que ellos intentaron cuando en enero del 2016 en Davos Macri lo presentaba orgullosamente a Massa como el futuro presidente del PJ. Nosotros
nos pusimos en marcha, fue importantísima la decisión política de Guillermo, que la viene mostrando, la mostró en gestión de una manera extraordinaria, a pesar de la guerra interna y externa que le hicieron, pero digamos, eso la mostró en gestión, poco pudo exponer, porque no era su rol. Pero cuando empezamos a hacer política, ya no éramos gobierno, hablamos de política. Claro. Y entonces, lo que él puso en marcha es que era necesario un proceso de afiliación al peronismo para volver a ganar, para decir, ¿cómo podemos haber permitido que nos gane el oligarca? Para eso, él fue el tipo que mostró cómo las dos primeras medidas de gobierno de Macri le cavaron la fosa conceptualmente, aunque haya durado los 4 años, que Macri está orgulloso de duró los 4 años, duró apenas, pero no pudo hacer un gobierno que pueda ser exitoso. Y en todo caso, lo que mejor le resultó fue poder hacer ese contrapunto con la Cristina y todo moverse sobre el odio y el miedo, pero ninguna construcción. Y nosotros al revés, salimos a trabajar para buscar afiliación al peronismo. Dijimos, el peronismo tiene que volver a su doctrina y trabajamos en eso. Y después fuimos en el 2017 a una elección interna en Las PASO. Bueno, ese 17 fue honesto porque la Cristina se negó a ser parte del peronismo. Se corrió, armó esa cosa encima Unidad Ciudadana, todo terminología que no nos es propia. Y encima pierde con Bullrich, hermano. Pierde. Porque has visto que cuando ganas, tus errores se disimulan. No quiere decir que no existan, pero por lo menos se disimulan. Cuando perdés, quedan expuestos. Entonces, en ese proceso en que hay una parte de la representación que está encolumnada con la Cristina, que toma la decisión de hacerse una oposición intransigente al gobierno, total no le importa nada que haya 13 provincias gobernadas por peronistas, que necesitan interactuar con el gobierno de la nación. Claro. Bueno, nosotros todo ese periodo, Guillermo hizo una cosa muy extraordinaria, que fue armar la Comisión Nacional de Economía del Partido Justicialista, además de que él era parte del Consejo Nacional, que es un consejo grande de 70 personas, más. Pero él armó la Comisión de Economía y la presidió y la hizo funcionar. Entonces fue planteando cosas, fue haciendo un análisis muy racional de lo que pasaba. Fue muy interesante porque por primera vez, a pesar de toda la guerra que hay ideológica y conceptual contra el peronismo, todas las explicaciones más racionales venían de este lado, porque lo que era por el lado del gobierno era un mamarracho por donde lo miré. Tormentas, hablaban de climatología. Claro, o sea, porque además, como ellos tenían la contradicción de hacer un gobierno para la oligarquía, pero querer mantenerse electoralmente. Entonces hacían eso y después seguían aumentando los planes sociales. Lo único que aumentó durante el gobierno de Macri en materia de sectores que tuvieran ingresos fueron los planes sociales. Fue impresionante. Se duplicaron. Impresionante, impresionante. O sea, no un gobierno de empresarios. ¿Qué empresarios? De vagos, de inútiles, de gente que no puede ni quiere a la gente ni le importa. Bueno, entonces nosotros armamos la Néstor Kirchner, que es una agrupación que procuró y peleó para que reivindicáramos la década ganada, o sea que el gobierno peronista permitió que la Argentina creciera a tasa china, que aumentara el empleo, que aumentaran los derechos, que se incluyeran las personas mayores, que con la asignación universal las mujeres argentinas tuvieran un ingreso, pero que al mismo tiempo procuráramos una nueva manera de encarar, que es lo que llamó un modelo basado ya no solo en el consumo, sino en la producción, para no volver a perder. Y bueno, 2017, 2018, 2019, de distintas maneras nos impidieron ser parte. Por eso armamos el partido Principio y Valores, porque no nos gustó cómo eligió la Cristina a Alberto, menos nos gustó que el Frente no permitiera que se compita, porque si perdés, pero por lo menos das tu batalla, planteas las cosas, tenés un espacio. Y mucho menos nos gusta de qué manera Alberto Fernández conduce la Argentina. Y sentimos la responsabilidad a puro peronismo de ser parte del proceso electoral de este año. Queremos que Guillermo esté en el Congreso de la Nación
y vamos a pelear por tener un lugar también desde la capital es difícil, pero vamos a tratar de tener un bloque dentro de la legislatura que nos permita crecer para que en el 2023, de vuelta, tengamos un gobierno peronista, para la felicidad del pueblo y para la grandeza de la patria. Muchas gracias, Pimpi. A ustedes.